Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Muy buenos días, amigos y amigas de Coloquio. Como cada sábado, cada fin de semana, aquí estamos para analizar la temática económica de la República Dominicana y el mundo. Buenos días, Esteban. Saludos, Alex. Bueno, el último trayecto de este periodo presidencial del presidente Danilo Medina no solamente tiene que ver con el aspecto económico, sino también con el activismo político de un candidato vinculado a las altas esferas del poder en la actualidad, del poder público, y con muy buenas relaciones con empresarios poderosos del sector privado, sino también con el tema que la gente recuerda porque lo está sufriendo. El problema de la falta de agua, el problema de interrupciones eléctricas, la desaparición de 600 ríos y arroyos en la República Dominicana y el nivel de las presas, que también tiene un efecto económico con la disminución del caudal de agua, porque el agua no es solamente para consumo humano y para la agricultura, sino también para la generación de energía eléctrica. Hace unos días estuvimos en Monción y vimos cómo la presa de Monción tiene muy poca agua y es la presa que abastece a la línea noroeste del Preciado Líquido. Pero ahí en esa presa hay 2 generadores eléctricos, cada uno de 26 megavatios, y la falta de agua perjudica la generación de energía y esto le genera pérdidas económicas al país. Así es, se trata de una combinación en cuanto a la producción de energía hidroeléctrica. Para que tú tengas una idea, Alex, las presas de la República Dominicana tienen capacidad instalada en cuanto a generadores hidroeléctricos por alrededor de 615 megavatios. Pero generalmente la producción no pasa de 300 megavatios, casi siempre 250. En lo que va de este año, el promedio de producción hidroeléctrica, de energía hidroeléctrica, es de alrededor de menos de un tercio, un 30%, un 28% de la capacidad instalada. Y eso se debe precisamente a la limitación de agua que tienen los embalses de las presas del país. La producción de energía es la tercera utilidad que se le da al agua de las presas, luego de darle prioridad al consumo humano, prioridad como segundo elemento a la producción de alimentos y como tercera parte del aprovechamiento del agua de las presas está la generación de electricidad. Y los embalses están tan bajos que no permiten que el sector hidroeléctrico produzca más que entre una cuarta y una tercera parte de la capacidad instalada que hay en generación. A eso se suma el hecho, Alex, de que varias empresas de generación del sector privado también han tenido que salir del sistema del servicio por situaciones de averías inesperadas algunas, otras por asuntos técnicos de abastecimiento a tiempo de combustible. La central termoeléctrica Punta Catalina, la unidad número 1, salió también o ha salido varias veces, como está todavía en pruebas, aunque aporta más de 300 megavatios, constantemente sale del sistema, vuelve y entra, y eso también ha afectado el suministro de electricidad. Lo cual se ha traducido, Alex, en manifestaciones de protestas en algunas comunidades del país. Y esas manifestaciones de protestas sociales es algo a lo que debe prestarle atención el gobierno del presidente Danilo Medina. Digo así porque nosotros hemos tenido en los últimos años una especie de paz social o de paz ciudadana en cuanto a lo que tiene que ver con las protestas de las comunidades en reclamo de reivindicaciones. Antes era constante ver gente protestando por falta de agua, por falta de luz, por falta de calles asfaltadas y por cualquier otro tipo de situaciones. Sin embargo, las protestas fueron reduciéndose en la medida en que hemos tenido una economía en crecimiento, un gobierno que se ha interesado en mejorar los servicios básicos del país. Pero últimamente ha habido una especie de deterioro en parte causado no solo por deficiencia del gobierno, pero no se le puede atribuir una deficiencia del gobierno, la falta de agua o la escasez de agua, sino también por elementos que tienen que ver con la naturaleza. Pero eso se está reflejando en una manifestación de inconformidad de una buena parte de la población.
Otro elemento que tiene que ver con el tema eléctrico generado a través del uso del agua, de los embalses, de las presas, es un problema, Esteban, que no hemos enfrentado en las últimas décadas, y es el tema de la sedimentación de las presas, que también reciben menos agua cuando llueve por esa gran cantidad de materiales que han venido acumulando y que se agrava con la deforestación del país. Si tenemos montañas deforestadas, el agua cuando llueve cae y circula y terminan esas lluvias de esas montañas, terminan en las presas precisamente, y es un elemento... Se refiere cuando llueves y lo que arrastran es, exactamente, materiales. Si las cuencas de los ríos no están debidamente forestadas, entonces se produce deslizamiento del suelo, de la tierra, que lleva sedimentos a los embalses de la presa. Con el agravante, Alex, de que los embalses de las presas, el proceso de dragado de un embalse de una presa tiene un costo tan elevado, exacto, que finalmente resulta menos factible que dejarla como está y que entonces el caudal de agua a acumular sea menor. Pero si enfrentamos el problema de esos materiales acumulados en las presas, pudiéramos quitarle presión a esos ataques a los ríos por parte de quienes extraen furiosamente esos materiales para la industria de la construcción, y así pudiéramos tener un tiempo que nos ayudaría para reforestar, para preservar un poco más los ríos, porque definitivamente estamos perdiendo con esa gran cantidad de materiales, con esa sedimentación de la presa. Y habría que ver si hay sectores de la vida nacional que con un pacto con el gobierno pudieran ayudar a resolver ese problema. Pero yo quería introducirte a partir de este momento, Esteban, el tema de la inversión necesaria en la reforestación de las montañas dominicanas, como también en zonas urbanas que han sido deforestadas por muchos factores. Sí, ese es un proceso que ha tenido sus altas y sus bajas. Nosotros tuvimos una época, por ejemplo, durante los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, en que hubo una preocupación seria por volver a reforestar gran parte del área de la República Dominicana que fue deforestada en años anteriores, y ese proceso tuvo su éxito. Incluso vimos cómo se promovió un programa en un determinado momento, un programa de dotación de cilindros de gas y de estufas en zonas rurales, en procura de ir reduciendo el consumo de carbón o la utilización del carbón de leña para cocinar. Y eso incluso dio como resultado una expansión de las estaciones de gas licuado de petróleo que vemos hoy día en todo el país. O sea, el hecho de que se cambiara en su momento, estamos hablando hace varias décadas, de que se cambiara en su momento el uso del carbón de leña para cocer alimentos por el uso de estufas y cilindros de gas. Y eso fue en procura de ir reduciendo la deforestación. Luego tuvimos en el gobierno de Leonel Fernández, en el primer gobierno de Leonel Fernández, el famoso Plan Quisqueya Verde. Tú recuerdas, donde también hubo un gran esfuerzo de parte del gobierno en las acciones de reforestación. Pero en los últimos años hemos tenido una situación de descuido en ese Totalmente, aspecto. Esteban. Y nuestros últimos ministros, nuestros más recientes ministros de Medio Ambiente, no le han dado la prioridad que requiere y el carácter de seriedad que requiere la acción de reforestación de nuestras zonas boscosas, principalmente donde nacen nuestros ríos, en las cuencas de los ríos del país. Yo quiero irme un poquito más atrás y quiero recordar aquellos valiosos aportes a la foresta dominicana de los expresidentes Salvador Jorge Blanco y Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Cuando tú ves a Loma de Novillero y esa zona de Villa Altagracia reforestada, sí, se debe precisamente a la acción de esos dos gobiernos. Recuerdo que los empleados públicos fueron llevados a la zona de Villa Altagracia a reforestar. Yo quiero, posterior a ese reconocimiento, reconocer los grandes aportes
que hace el Banco Popular, el Grupo Popular, a la reforestación en San José de las Matas. También el Banco de Reservas informó esta semana que ha estado respaldando a través de su voluntariado la reforestación. El voluntariado del Banco Central ha hecho un trabajo muy efectivo reforestando en la zona de Yamasá, Los Siete Picos, y hay que involucrar, señores, al sector privado y al sector público y a todos los dominicanos para no solamente reforestar, sino también preservar los árboles, y a los diseñadores del presupuesto nacional que incluyan grandes partidas anuales para reforestar a Santiago Rodríguez, para reforestar la zona de los pinos afectados en Sajoma por una enfermedad, reforestar Elías Piña, Juan Santiago, las Matas de Farfán. El mismo presidente de la República, Danilo Medina, ha encabezado operativos, jornadas de reforestación en el sur. Pero cada vez que vemos una noticia suministrada por los directivos de acueductos y alcantarillado del país que viven diciendo que el agua casi se está acabando en la presa, eso es una señal de que no podemos estar apostando sencillamente a las lluvias, sino que debemos invertir reforestando las cuencas y las montañas para tener nuestras presas llenas de agua y poner el orden con los ríos del país. ¿Tú sabes dónde se están secando los ríos? En Pedro García, entre Santiago y Puerto Plata, se están secando los ríos. Se están secando fuentes acuíferas en la provincia de Salcedo. Y eso no debe seguir así, porque el país no puede estar dependiendo de ondas tropicales, de ciclones y de lluvias que cada vez se ponen más complicadas con el cambio climático. Sí, esa es la realidad. Y es un área donde tenemos que tomar en cuenta. Mira, Ale, nosotros tenemos aquí el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Claro. Tenemos aquí el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos aquí la oficina de promotora de lo que tiene que ver con el cambio climático, donde está el señor Ernesto Reyes. Exacto. Nosotros tenemos aquí también las instituciones vinculadas con el agua, como son las llamadas corporaciones de acueducto y alcantarillado, de las CORA que hay en diferentes provincias del país, incluyendo el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, La Vega, algunas otras provincias que tienen corporaciones de acueducto. Y tenemos también el Instituto Nacional de Aguas Potables, que es el INAPA. O sea, son diversas instituciones en el Estado vinculadas con el recurso agua. A eso se le agrega el hecho de que en el Congreso Nacional hay desde hace muchísimos años un llamado proyecto o un llamado Código del Agua que no termina de ser aprobado. O sea, las autoridades dominicanas deben tomar en cuenta que la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente y la defensa de nuestros acuíferos es algo de vida determinante para el futuro del país, no solo para los seres humanos, sino también para la economía en sentido general. Hay un punto, y es que también hay que invertir en la construcción de nuevas presas. Por ejemplo, el agua que va de la cordillera central de Jarabacoa. A propósito de eso, Ale, la presa de Monte Grande que se construye en la región sur del país, ya se está estimando que va a costar un poquito más de 500 millones de dólares, cuando inicialmente se presupuestó en un poco más de 300 millones de dólares. O sea, ahí te oí, ya ahí hay un te asunto oí de costos hablando, adicionales. ahí te oí analizando el dato de 26 mil millones de pesos, Sí, que es lo que proyectan la terminación de esa obra. Pero mira, tú estás hablando del sur, yo voy a conectar inmediatamente con las otras presas. Ahí el lago Enriquillo se está secando, tiene menos agua. Y esto debe también llevar a la meditación, porque a esas lomas de la región suroeste le han dado demasiado duro los deforestadores, aparte de que en esa zona también llueve menos. Pero no podemos seguir, Esteban, perdiendo el agua del río Yaque del Norte, del río Mao, del río Amina, que termine en Montecristi en el mar. Necesitamos una presa en Sajoma, necesitamos la presa de Guayubín y tenemos que darle mantenimiento a otras presas. Por ejemplo, en la era de Trujillo, y este es un dato que yo sé que le va a gustar mucho a los esperanceños y a los miembros
a los integrantes de la provincia de Valverde. Hay una presa que se llama la presa de Potrero, en las cercanías de Guatapanal, entre Santiago y Ámina. Esa presa se está perdiendo y esa presa deberían rehabilitarla para acumular parte del agua que baja de los afluentes de Sajoma. ¿Qué pasaría en Santiago de los Caballeros, en Moca y los pueblos del Cibao, que la gestión de Balaguer le construyeron el acueducto Cibao Central, si la presa de Tavera bajara a niveles preocupantes? Habría una falta de agua general en esas provincias que son muy productivas. Y nosotros estamos hablando de un tema bastante serio. ¿Qué pasaría en la capital dominicana si sigue la preocupación con la presa de Valdesia? Aquí, por un chisme político entre el licenciado Jacobo Masluta y personas influyentes en el gobierno del doctor Jorge Blanco, aquí no se construyó la presa de Madrigal, Sí. que en ese momento tenía un financiamiento privilegiado a 40 años. Sin embargo, cada vez que hay una sequía, inmediatamente tú te das cuenta que todos los sectores, 80 sectores de Santo Domingo Oeste, desde Villa Altagracia para acá, se quedan sin agua. Y entonces es un drama que genera protesta. Estamos hablando de un problema bastante serio, pero también hay, finalmente de mi parte, para que tú complementes, Esteban, aquí ha cambiado el régimen de las lluvias. Las lluvias venían frecuentemente por los Haitises, Villa Altagracia, pero ahora las lluvias vienen desde Cuba, Haití, Puerto de Manzanillo, Cordillera Central, y las lluvias son cada vez más escasas. Tiene que ver eso con el llamado cambio climático, algo que muchos teóricos en el ámbito mundial incluso dicen que no existe, pero que la realidad nos demuestra que es así cuando vemos cómo se han producido variaciones en cuanto a los ciclos y en cuanto a las cantidades en frecuencia y en intensidad de los fenómenos naturales que son necesarios para el equilibrio del funcionamiento en sí mismo del planeta. Y nos referimos, por ejemplo, a eso, a las tormentas tropicales en la temporada ciclónica, a las vaguadas y a la época de lluvia, que siempre decíamos que iba a llover en mayo, porque en mayo se iniciaba la temporada de lluvia, ya no es así, ya cualquier momento puede que llueva, puede que no llueva nada en mayo. Exacto. Y tenemos entonces una situación de sequía más prolongada de lo esperado, y es lo que hemos visto en este momento en la República Dominicana, donde las autoridades advierten sobre el racionamiento o la racionalización del uso del agua porque se está tornando escasa. Vamos a un cambio y retornamos en un momentito con el segmento Impuestos y Negocios.